Hoy es un día especial. Nosotros, el día de hoy, queremos darle gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Así que yo quiero pedirles que durante este tiempo apaguen los celulares como señal de respeto a Dios, y si venimos a decirle gracias, podamos escucharlo, y que dispongan sus corazones para que realmente sea un tiempo donde Dios pueda hablarnos. Quiero pedirles por favor que me acompañen al libro de Filipenses en el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 6. Dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Padre, te damos gracias, infinitas gracias esta mañana, Señor. Gracias por estar en nuestras vidas. Gracias por el poder, por la transformación, por lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por este año, Señor, por cada día, por cada momento, por cada una de las cosas que hemos vivido, Señor. Queremos adorarte, pero te confieso, Señor, que a veces pienso que no sabemos adorarte, que ni siquiera sabemos darte gracias. Por eso hoy venimos delante de ti para pedirte que nos enseñes a ser agradecidos, a amarte, a bendecir tu nombre, a tener una relación íntegra contigo, Señor. Te ruego que tu Espíritu descienda sobre este lugar, Señor, que inunde no solo este sitio, Señor, sino que inunde las redes, a toda persona que esté conectada y que se conecte después. Y, Señor, de manera especial y particular, inunda nuestros corazones. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para tener el discernimiento, la sabiduría para entender tu palabra. Padre, disponemos nuestro corazón a ti. Háblanos claro y permite que hoy seamos transformados por el poder de tu palabra. Queremos oír el suave murmullo, Señor. Te anhelamos. Amén y amén. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Es muy particular porque permanentemente estamos inquietos. Muchas cosas nos roban la paz, muchas cosas nos hacen sentir angustia y nos hacen sentir con el mar en la tormenta, como que la orilla no es alcanzable. Pero la palabra de Dios habla a su pueblo, a su iglesia, y dice: no se inquieten por nada. Es decir, que como cristianos nosotros deberíamos entenderlo. Para quienes toman nota, para quienes graban en su corazón las prédicas, esta palabra tiene por título: gracias por tu gracia. Y quiero que hagamos alguna reflexión con respecto a nuestro vínculo con Dios. ¿Por qué caminar con Dios? ¿Por qué decimos: yo quiero andar contigo, Señor? ¿Y por qué buscar a Dios? ¿Cuál es la razón, la causa por la que tú sientes en tu corazón caminar con Dios? Yo pensaría que definitivamente muchas personas no lo pueden entender hasta que no caminan con Dios. Y estoy hablando de mí. Para mí la vida era normal, era buena, sin Dios. Eso creía yo. Y cada vez que me invitaban a una iglesia,
yo decía, no, yo soy católico, apostólico y mundano. Y algún día, en honor a mi suegra, ella me invitó a la iglesia. Es de esas relaciones, ella no me amaba y yo la soportaba porque amaba a mi esposa. Pero cada vez que hacía algún comentario me echaba una puya. Y cuando jugábamos juegos de mesa, rummy, dominó, alguna cosa, ella aprovechaba para en medio del juego decirme las cositas que tenía guardadas. Pero entonces ella se iba y yo le dije, quédese un poquito más. Y ella me dijo, ojo, Tenano, yo se lo digo así como por congraciarme con mi esposa. Y ella me dice, me quedo pero con una condición, por favor. Y la condición es que vayamos a la iglesia. Y fuimos a la iglesia. Y bueno, pasaron dos cosas. Una, que se quedó una semana más. Y dos, que yo fui a la iglesia y después de que muchas veces había rechazado todas las invitaciones, me sentí bien. Y entonces a la semana siguiente, cuando ella ya se había ido, que recuerdo lo último que me dijo es, no olviden ir a la iglesia. Por iniciativa propia le dije a mi esposa, vamos. Y empecé a descubrir que con Dios la vida era diferente. Pero yo siempre pensaba que mi relación con Dios podía ser perfecta porque yo le hablo, es que Dios está en todas partes, yo aquí me encierro y oro y aleluya. Pero ni era verdad, ni el aleluya, ni que me encerraba, ni que oraba lo que debía orar, ni entendía la palabra. Yo abría la Biblia, leía 3 pasajes bíblicos y ya quedaba perdido. Y empecé a vivir diferente. Gracias a esa invitación entendí por qué caminar con Dios. Mi vida empezó a dar giros. La relación con mi esposa cambió. Mi ambiente familiar empezó a ser transformado. Mi perspectiva de vida tenía una connotación distinta, diferente. Dadas todas esas circunstancias, yo quiero que te preguntes, ¿por qué caminar con Dios? ¿Por qué? Porque quizás es una condición religiosa para muchas personas, pero recuerden que lo religioso ante los ojos de Dios es como una tumba, una cueva llena de gusanos y con un olor putrefacto. ¿Cuánto tiempo tienes para Dios? Es otra pregunta importante esta mañana. ¿Cuánto tiempo tienes para Dios? Nosotros pensamos en que queremos la salvación. Pensemos bien, por favor, si realmente nosotros anhelamos la salvación. Si nosotros somos conscientes de que vivimos en un entorno que no es el definitivo. Aquí somos forasteros, absolutamente forasteros. Entonces, pues pensamos en lo que viene. Y lo que viene definitivamente es una vida que desconocemos, pero que bíblicamente nos habla de que es la vida eterna y que es en presencia del Creador. En consecuencia, ¿estamos pensando en eso?
Yo realmente pienso, quiero mi salvación, quiero tener mi vida eterna al lado de Dios. ¿O realmente pensamos en Dios para que me dé calidad de vida donde no soy más que un forastero? Busco a Dios para que me haga favores. ¿O encuentro que realmente trasciende? Qué triste sería para mí morir y ya. Qué triste sería para mí no poder reencontrarme con las personas que he amado. Y qué triste sería para mí perder mi fe y no creer que voy a estar en la presencia de Dios. Cuando todas mis perspectivas tienen que ver con el cielo, con lo que va a suceder, con esa eternidad distinta y diferente. El tiempo es efímero, fugaz, pasa como un relámpago. Podemos verlo, pero no podemos tocarlo. Y así va quedando nuestra vida. ¿Cómo te vinculas con Dios? Es necesario un vínculo con tu iglesia. La iglesia donde yo fui era una iglesia de orden. Si yo hubiese ido, una iglesia de un orden que a mí me gustó. Voy a aclarar, porque hay otros órdenes que de pronto para mí no son gratos. Hay iglesias donde la gente brinca, salta, hace cosas, etc. Si yo hubiese ido a una iglesia de esas, seguramente yo hubiese dicho, no, esto no tiene nada que ver conmigo. Pero Dios establece una iglesia para cada persona, para cada gusto, para que puedas entablar una relación con Él. Pero esa es tu iglesia, donde te vinculas y eres parte. Esta semana que tuvimos bautizos, empecé a estudiar y entendía que cuando una persona se bautiza, también se compromete con la iglesia. Soy parte de esta iglesia. Hasta que Dios te diga lo contrario. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Que si yo me involucro, yo crezco espiritualmente. Una persona que ocasionalmente asiste no crece. No, yo la escucho por internet. Si tú estás aquí esta mañana y nunca habías estado presencial, descubres la diferencia. Y el poder de Dios obviamente es igual aquí y allá. Y hemos oído testimonios de personas que están lejos, que escuchan la palabra y que Dios ha hecho cosas extraordinarias. Pero qué bueno cuando yo puedo ser parte de. Si quieres pasar, ahora sí la tienes clara y quieres pasar la vida eterna en la salvación, es decir, en la presencia de Dios, ¿cuánto tiempo dedicas aquí donde eres forastero? A Dios. Porque yo me imagino, quiero vivir eternamente contigo, agradecido. Bueno, todas esas canciones de adoración extraordinarias. ¿Cuánto tiempo dedicas a Dios? Yo quiero decirles algo. Esta mañana, mientras Dios me regalaba la manera de sentir y expresar su palabra, sentí pena. Sentí pena de no darle a Dios como Él se lo merece. Sentí pena porque Él merece mucho más de mí.
Y entonces yo pensaba, le voy a dar gracias a Dios. Y al decir voy a darle gracias a Dios, pienso en todo lo que tengo. Pienso en mi familia, pienso en mi esposa, mis hijos, el amor de mis hijos. Cuando ellos me miran a los ojos y me dicen, te amo, papá. Cada vez que nos sentamos a compartir, en las personas cercanas que amo, que son tan especiales, que son regalos de Dios, en mi trabajo, en mis compañeros de trabajo, cuando pienso en el lugar donde vivo, en las cosas que puedo tener, realmente Dios me ha dado mucho más de lo que yo le he dado a Él. Pero hablamos como si al decirle a Dios gracias y le cantáramos o le predicáramos o hiciéramos alguna cosa sencilla, estuviésemos haciendo algo extraordinario, y realmente no es verdad. Y entonces sentí necesidad de pedirle perdón a Dios, porque Él merece mucho más. Y porque a veces perdemos el tiempo en cosas tontas, en trivialidades. Caemos en el engaño del enemigo y entonces entramos en conflictos, entramos en divisiones, entramos en creer cosas falsas, o en simplemente creer que tenemos un vínculo con Dios sin tenerlo. Así que se hace necesario, indispensable, que reflexionemos. ¿Queremos vivir eternamente con Dios? Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Mateo. En el capítulo 25, versículo 14, dice: parábola de las monedas de oro. En el reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. Y el que había recibido 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Al que había recibido 5,000 monedas llegó con sus otras 5,000. Señor, dijo, usted me entregó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, le informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perverso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, para que
a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1000 monedas y désenlas al que tiene 10,000. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta es una parábola que quizás muchas veces hemos oído, que quizás ya la habíamos leído, que la conocemos. Pero esas monedas se refieren a los talentos que Dios te dio. ¿Qué has hecho con esos talentos? Si hoy estamos reunidos para decirle: Señor, yo quiero darte gracias. Yo quiero que examines en lo más profundo de tu corazón qué has hecho con los talentos que Dios te dio. ¿De qué manera tú estás dando lo mejor de ti para Dios? ¿Estás realmente preparándote para una vida eterna? Hoy podríamos pensar que nos falta mucho. Esta pandemia me ha enseñado que eso no es cierto. Cuando empezó la pandemia, uno pensaba que eso era muy lejos. Hasta que un día leí por la prensa que Carlos Eduardo Hernández había fallecido de COVID. Carlos Eduardo había sido, ya no compartíamos, pero había sido mi amigo. Y cuando me lo encontraba lo saludaba con mucha alegría. Ese día vi que la pandemia no estaba tan lejos. Luego, algunos amigos míos, 2 de ellos están aquí presentes, tuvieron COVID y estuvieron graves, al borde de la muerte. Incluso de llegar a decirle a su familia: me fui, gracias, los amo, perdónenme. En mi familia, este año, falleció mi suegra, la que me compartió de Dios. Y falleció mi hermana contemporánea. Como era mi hermana contemporánea, pues hablábamos con frecuencia. Había tiempos en que no, pero había tiempos en que hablábamos todos los días. Y obviamente esas 2 personas dejaron un vacío muy grande en mi corazón. Hoy tengo que darle gracias a Dios, pero con la certeza de que quiero volver a estar con ellas. Porque la eternidad es la meta. El cielo es la meta. La meta no es lo que hay aquí. Aquí todo es efímero. Aquí la polilla puede entrar y comerse las cosas. Hace poco estuvimos en una cabaña y alguien me dijo: esta cabaña se va a caer. Pero se veía muy bonita. Pero por todos lados había la arenilla del comején. En el cielo no hay comején. En el cielo no hay óxido. En el cielo todo permanece para siempre.
Y es nuestra meta. ¿Qué has hecho con tus talentos? Hoy yo podría decir, mi suegra evangelizaba. Y cuando ella venía a visitarnos, si tengo una imagen grabada en mi mente, es que yo abría la puerta de la habitación y ella estaba sentada con la Biblia en la mano. Y tenía un lapicero en el que hacía anotaciones de las cosas que ella sentía que Dios le decía. ¿Qué has hecho con tus talentos? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿O administramos los talentos con egoísmo y con sentimientos y percepciones absolutamente mundanas, en conflictos? Es que yo quiero servir, pero a mí me cae mal, o sea, con él no, nada que ver. ¿Cuál es la percepción de lo divino? ¿Cómo es la unidad en casa? ¿Cómo estimulo a mi esposa? ¿Cómo estimulo a mis hijos? ¿A bibliazos? Porque si lo hago dando bibliazos, voy a hacer que aborrezcan lo divino. Solo tengo un camino y es el amor. ¿Qué hago con los talentos? ¿Estoy siendo fiel? ¿Me enfoqué? ¿Tengo un plan, un proyecto de vida celestial? Porque es que caminar con Dios significa subir. Necesito ejercitarme espiritualmente para ir a Él. No puedo quedarme en la planicie y querer escuchar el susurro. Si Él está arriba, debo ir a otro nivel. Debo avanzar. A veces nos quedamos en las cosas cotidianas, trabajando sobre lo cotidiano sin entender que lo divino está por encima de todo lo cotidiano y que si aún fuese un cáncer terminal, voy a lo divino y el Señor puede declarar mi sanidad plena si yo lo creo. Ninguna crisis es más grande que Dios. El problema es que todo el tiempo le hablamos a Dios que nos dé y nos solucione, pero nunca le decimos a la crisis quién es nuestro Dios. Nunca le decimos a la enfermedad quién es nuestro Dios. Nunca le decimos al espíritu inmundo quién es nuestro Dios, porque la palabra dice que tendrá que huir, que seremos sanos. ¿Qué estás haciendo con tus talentos? Donde hay división, no hay bendición. Así que necesitamos unidad. La unidad familiar. La célula más importante es la familia. Porque Dios la consolidó. Y necesitamos la familia bajo bendición. Si me importan las cosas de arriba, vivo conforme a las normas de arriba y no las de aquí abajo. ¿Cómo queremos vivir? Acompáñenme, por favor, a los Salmos. Y vamos a leer el Salmo 100. Dice el Salmo 100: aclamen alegres al Señor,
habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Y préstenme atención, entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. ¿Queremos cosas para siempre o estamos pensando en cosas para ahora? Cuando leía este pasaje y donde dice, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos. Y atrio significa un espacio abierto en el templo. Y ayer terminaron de derribar los muros. Y entonces ya tú ves todo el espacio, es un atrio, es un espacio abierto donde debemos ir a adorar a Dios. Le ruego a Dios que nos permita en menos de un mes tener la cubierta completa del templo. Y ahí podremos hacer una invitación pública. Pueden venir. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios. ¿Qué hacemos con los dones? ¿Somos parte de qué? Recuerden que yo necesito tener identidad. Mi nombre es Jorge Herrera. Yo pertenezco a una familia. Yo no puedo tener múltiples apellidos. Debo desarrollar mi sentido de pertenencia, ser parte de algo. ¿A dónde perteneces? ¿Qué haces con los dones que Dios te dio? Intégrate, involúcrate, para que Dios te mire y te diga, siervo bueno, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Terrible que Dios dijera, siervo torpe, porque escondiste tus dones, porque no tienes identidad, porque siempre tienes un pretexto, porque te dejas atrapar de las cosas del mundo que son pasajeras, donde somos absolutamente efímeros y forasteros, donde nuestra vida va a pasar finalmente como un relámpago que alumbró y desapareció. ¿Quieres que esa sea tu vida? Que algunos recuerden, sí, el señor NN, claro. Yo quisiera que grandes predicadores, alguna vez cuando estén predicando, digan, recuerdo cuando Jorge me compartió, recuerdo cómo me enseñó a amar a Dios. Me recuerdo que me enseñó que la vida con Dios era íntegra, que era 24 horas, 7 días. Recuerdo que me insistió en no ser religioso,
¿Qué quisieras que estuviese en tu epitafio? Quizás un epitafio lindo. Aquí yacen los restos de un hombre que amó a Dios. Pero es necesario amarlo. Es necesario amarlo. Amas a tu esposa, a tu esposo, en el caso de las damas. Ellos sienten nuestro amor. Es tan importante que sea genuino, porque de lo contrario, pues, no hay nada. Acompáñenme, por favor, a Santiago, el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 8. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Y yo esta mañana me cuestionaba y pensaba, soy constante contigo, Señor. Porque Dios quiere nuestra entrega, quiere nuestro corazón dispuesto. Y esto me hacía pensar, yo vengo a darle gracias a Dios. Pero pensaba si Dios podría decir de mí, siervo bueno, siervo fiel, estoy complacido contigo. Has hecho bien las cosas. O quizás igual me bendice. Pero pensaba yo como papá, cuando mis hijos no hacen las cosas bien, pero yo no dejo de bendecir a mis hijos. Igual sigo proveyéndoles, igual sigo amándolos. Pero como papá no podría decir, estoy complacido contigo. Has hecho las cosas bien. Te pondré al cargo de mucho más. Quizás hasta tendría que decirle a mi hijo, siervo torpe. Pero como papá siempre doy lo mejor, aún a pesar de que mis hijos me fallan. Yo, en mi condición. Imagínense Dios. Acérquense a Dios. Él se acercará a ustedes. Necesitamos el agrado de Dios. Que Dios nos vea con agrado. Y en el libro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, dice, un pasaje muy conocido por todos. En el versículo 33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí está hablando de que vivimos pensando en todas las cosas, que beberemos, que comeremos, ¿sí? ¿Qué haremos? ¿De dónde vamos a sacar todo? Y vivimos pensando eso y vivimos diciéndole a Dios, Señor, provéeme, dame. Pero Dios dice, busquen primeramente el reino de Dios
Y todas estas cosas vendrán por añadidura. Tristemente, le damos más importancia a las cosas efímeras, las cosas que se corroen, que a las cosas divinas. Pero hoy puedo decirles, sin ningún temor, que mi vida después de Cristo fue transformada. Y no fue un acto de magia, porque la magia para Dios no existe. Fue el poder del cielo obrando en mí poco a poco para llevarme a una condición distinta de la que podría caer, porque la línea entre lo espiritual y lo mundano es muy débil. Pero tengo que buscar permanecer a este lado. Todo el tiempo debemos esforzarnos por permanecer del lado correcto. Porque si estamos del lado correcto, escucharemos el suave murmullo. Y vivir con Dios es algo tan especial, es tan extraordinario que nada se compara. Dios, gracias por tu gracia. Gracias por tu gracia. Dice en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Sí, versículo 18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación. A veces pensamos que las cosas que nos ocurren, que nos suceden, no corresponden. Pero en Cristo Jesús todas las cosas obran para bien. Obviamente nosotros tenemos el libre albedrío y muchas cosas que nos ocurren son consecuencia de nuestras decisiones. Pero Dios nos dice que en Cristo todas las cosas obran para bien. Den gracias a Dios en toda ocasión. Y en la primera carta de Pedro dice, en el capítulo 5, versículo 7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Tenemos el vínculo con Dios, depositamos en Él toda ansiedad. Porque en eso consiste, en que es Él el que está a cargo. Por eso dice la palabra, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, toda nuestra lógica, inundará sus corazones. ¿Vivimos en la paz? ¿Vivimos en la paz? ¿En la abundancia? Porque la abundancia a veces roba la paz. A veces cuando alguien tiene recursos, se aparta. ¿Vivimos en la paz? ¿En la escasez? Porque muchas veces la escasez hace que desactives tu fe.
depositen en Él toda ansiedad. Gracias, Dios, por tu gracia. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28, dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Lo amamos? ¿Lo amamos? Piénsalo, por favor. ¿Amas a Dios? Porque si yo sé que mi esposa me necesita, yo dejo lo que estoy haciendo y voy a ayudarla. Podría decidir desprenderme de muchas cosas por ella, porque la amo. Pero el amor a Dios es superior, es un amor perfecto. ¿Amas a Dios? ¿De qué eres capaz? Por Dios y para Dios. ¿Qué podrías hacer por Dios? Porque lo amas. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Este año yo tomé una decisión, en un par de oportunidades la he mencionado, tomé una decisión muy particular. Durante tiempo había venido ahorrando y consiguiendo recursos para construir la casa de mi familia. Y el año pasado trabajamos en hacer el diseño y conseguí, no un buen arquitecto, conseguí el mejor arquitecto, pues, en el mundo. Un personaje muy particular, pero con una creatividad. Hizo un diseño y nosotros nos sentamos y resulta que dijo mi hija: no, pero mi habitación está como muy pequeña, mi habitación. Entonces él dijo: está bien, y recogió lo que dijo la niña, y recogió lo que dijeron los gemelos, y recogió lo que dijo mi esposa, y recogió lo que pensaba yo, y empezó a hacer todas las modificaciones para que quedara como todos queríamos. Y nos hizo el dibujo, nos hizo todo. Ahí lo tengo en mi oficina, una carpeta especial, una seta especial. Dice: Casa de la familia Herrera Luna. Y el lote no es bueno, el lote es espectacular, en un sitio muy lindo, muy exclusivo, y al lote incluso lo mandamos a encerrar y le hicimos los muros el año pasado como si fuera una fortaleza. Pero gracias a Dios y a los ángeles, y cuando hablo de los ángeles me refiero a mi hermana Yolanda, que está en el cielo. Terminamos recibiendo una casa que era herencia familiar, y yo terminé negociando con mis hermanos, y esa casa la destinamos para la semilla. Y entonces yo tenía que mandar a hacer, y yo había comprometido con mi familia que este año, diciembre, lo pasábamos en nuestra nueva casa. Pero un día, literal, yo sentí: tienes todo para ti mientras mi casa está en ruinas. Y literalmente la casa donde construimos la iglesia
estaba en muy mal estado. Entonces yo hablé con mi esposa, hablé con mis hijos y les dije, estos recursos los vamos a destinar para la casa de Dios. Y efectivamente lo hemos hecho. Yo cierro el año sin dolor, con mucha alegría por esa decisión. Y totalmente convencido de que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Pero el corazón de cada uno de nosotros también es la casa, también es el templo. ¿Cómo está tu templo? ¿Lo estás edificando para Dios? ¿Cuáles son las cosas que almacenas en el templo? ¿A qué cosas has tenido que renunciar para que el templo esté lleno de Dios? Porque siempre tendremos que renunciar a algo. Siempre será necesario. No creas que puedes hacer lo bueno y lo malo a la vez. Nada tiene que ver la luz con la oscuridad. Así que caminar con Dios implica renunciar a cosas. Renunciar a la naturaleza pecaminosa, renunciar a la carne, renunciar al mundo. Renunciar a los sentimientos indebidos. Entre ellos, el odio, la apatía, el rencor. Siempre sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien. ¿Qué quieres tener con Dios? ¿Hacia dónde te proyectas? Hoy venimos a darle gracias. Pero si le damos gracias a Dios por todo lo que tenemos, podríamos decirle a Dios, ¿y tú qué piensas de mí? ¿Qué dirá Dios? ¿Siervo bueno? ¿Siervo fiel? ¿Qué dirá Dios? Y ese cuestionamiento debe llevarnos a cambiar, a ir a otro nivel. Acompáñeme por favor al libro de Éxodo. Aquí hay un pasaje bíblico que hace poco estuvimos mirando, pero esta mañana sentía en mi corazón, cuando hablamos de ser agradecidos con Dios, que debíamos venir acá. Dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, versículo 1, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le pudo haber pasado. Aarón le respondió, quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro y se los llevaron, que llevaban puestos, y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo de forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo de Israel, aquí tienen a tu Dios que te sacó de Egipto. Présteme toda su atención. Moisés había ido a la montaña
hablar con Dios. Estaba pidiéndole a Dios que le hablara. Quería intimidad con Dios. Y Moisés era el sacerdote. Pero el pueblo, viendo que Moisés tardaba y no llegaba con carácter urgente, entonces dijeron: Aarón, que era el segundo al mando, Aarón, necesitamos que nos hagas dioses, que vayan delante de nosotros. Y Aarón tomó todo el oro de los aretes que usaban. Y es que los aretes eran muy importantes en el pueblo judío. Y tomó todo el oro y con eso hizo un becerro de oro. Pero la palabra de Dios dice: no harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de ellas, ni te inclinarás delante de ellas. No lo harás. Es el segundo mandamiento. No habrá idolatría. Está en el libro de Éxodo, capítulo 20. Pero ellos lo hicieron. Y cuando ellos hicieron el becerro, présteme toda su atención. Entonces exclamó al pueblo de Israel: aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. El becerro de oro fue presentado como el Dios que los sacó de Egipto. Aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. No era su Dios, no era real, era un becerro de oro que tenía oídos pero no oía, que tenía boca pero no expresaba, que tenía patas pero no andaba. Era un becerro de oro, pero lo presentaron como el Dios. El segundo lo presentó como el Dios. Y hoy yo quiero que tú pienses, por favor, si tienes, sin saberlo, un becerro de oro al que honras como si fuese el Dios que te sacó de Egipto. Quizás no lo sabes, pero tienes un becerro de oro. Puede ser que se llame empresa, negocio, dinero, mujer, hijo, carro, moto, finca, no sé cómo se llame, pero revisa si has puesto algo por encima. Después de esto viene algo terrible, porque Moisés, cuando llega y encuentra que están adorando un becerro de oro, se siente totalmente avergonzado, destruido. Venía con mensaje de Dios. Aún así Moisés clama para que Dios tenga misericordia. Pero Dios dice: ya me he dado cuenta de que este pueblo es terco. ¿Eres terco? ¿Eres terco? Dice en Éxodo capítulo 33, versículo 11. Vamos a leer versículo 7 en adelante. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de reunión con el Señor. La tienda de reunión con el Señor. Es decir, la iglesia, ¿no? Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo quedaba de pie y a la entrada de su carpa, y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba a la tienda de reunión.
en cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía en la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. O sea, ellos no hablaban con Dios. Ellos veían como Moisés hablaba con Dios. Y dice en el versículo 11, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. ¿Cuál es tu posición? ¿Te quedas en tu carpa adorando? ¿O tú vas para poder hablar con Dios cara a cara? Quizás tú quieres ser oveja. Pero si tú quieres ser oveja, recuerda que la oveja oye la voz del pastor. Quizás. En el mejor de los casos, quieres ser oveja. Entonces, oye la voz del pastor. Quizás quieres ser siervo y quieres servirle a Dios. Quieres poner en uso los dones que Dios te ha dado. Quizás no eres ni lo uno ni lo otro. Siervo torpe, infiel. Pero la posición de Dios es diferente. Porque Dios quiere que seas su amigo. Dios quiere tener una amistad contigo. Dios quiere hablarte al oído. Dios quiere guardarte por el camino. No importa la circunstancia en la que andes, te quiere llevar en su mano. Protegerte. Quiere que su gracia esté sobre ti. No te conformes con menos. No te conformes con oír hablar de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre Job antes de la crisis y Job después de la crisis? Que antes de la crisis, Job había oído hablar de Dios. Pero después de la crisis dice, de oídas había oído, ahora te he visto. Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere ser tu amigo. Dios no se conforma con que seas un siervo. No se conforma con que seas una oveja. No se conforma con que estés descarriado. Dios te diseñó para que seas su amigo, para poder hablarte al oído, para abrazarte, para acompañarte, para andar contigo en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. No sigas escondiendo los dones que Dios te dio. Sácalos y camina con Él. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado este año. Gracias por tu infinito amor. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra manera de vivir, aún de todas las infidelidades contigo, Señor, cuando no te hemos dado ese lugar que te mereces, cuando no nos hemos proyectado en el cielo y en la eternidad, sino nos hemos proyectado únicamente en las cosas de la tierra y del mundo, tú has estado ahí, Señor, guardando los dones que nos has dado y susurrando a nuestro oído, quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo. Hoy, Señor, nosotros te pedimos que nos permitas ser
realmente tus amigos. Limpia nuestro corazón. Permítenos escalar la escarpada, Señor. Permítenos subir la montaña para poder ir al lugar de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por estar en nuestras vidas. Gracias, Señor. Padre, te amamos y te bendecimos. No tenemos palabras para expresar todo lo que tú nos has dado. Pero definitivamente, Señor, en tus manos queremos entregar lo que somos y pedirte que moldees en nuestro corazón un corazón dispuesto a ti, Señor. Un corazón que nos inunde de tu presencia. Te lo pedimos, Señor. Queremos ser verdaderos hombres agradecidos. Y tal como dice tu palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en los momentos que más necesitemos. Queremos ir confiadamente, Señor, al trono de la gracia. Queremos ir confiadamente, Señor, a tu presencia y escuchar tu voz. Te lo pedimos, Padre Santo. Queremos ser tus amigos, a pesar de que no lo merecemos. Hoy clamamos a ti para que cambies nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Y te ruego, Padre, que tu palabra sea una palabra viva, una palabra que transforme, una palabra que quede escrita directamente en el corazón de todos los que aquí estamos, Señor, de todos los que están escuchando y de todos los que van a escuchar, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y es bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu que te hemos orado. Y en acción de gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia.